Cuéntenme, ¿les han dado el examen? Qué les ha parecido? Para los que ya lo dieron, aún falta. ¿Qué tal les ha parecido el examen? Somos pocos hoy día, veo conectados. Bien, voy a ir compartiendo pantalla. Por favor, me indican si lo pueden visualizar. Bien, Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy día lo das, perfecto. Está bien. Entonces, el examen está bastante fácil, sencillo. Igual, quédense para el Kahoot para que les pueda sumar puntos. Bien, entonces empezamos con nuestra sesión 5. El día de hoy vamos a tratar sobre la asistencia o el manejo en algunos problemas gastrointestinales y geniturinarios que son más frecuentes, ¿no? Empezamos diciendo que pues la mayoría de los trastornos gastrointestinales podrían ser potencialmente mortales en muchos casos y requieren un tratamiento urgente, ¿no? En muchos de los casos el tratamiento consiste en una cirugía de urgencia, ¿no? El primer problema gastrointestinal siempre es el dolor, ¿no? En las urgencias gastrointestinales siempre los problemas a nivel abdominal debutan con dolor. Entonces, este dolor abdominal puede ser agudo o crónico, ¿no? Es decir, puede presentarse de manera inmediata y requerir un manejo inmediato o presentarse y durar aproximadamente hasta 3 meses, ¿no? Lo que se denomina como dolor abdominal crónico, ¿no? Y incluso en ese tiempo puede requerir una cirugía, ¿no? Esto suele ser presente en las urgencias gastrointestinales. Si una persona tiene dolor abdominal, es solamente el médico quien debe decidir si es necesaria una intervención quirúrgica inmediata para identificar cómo tratar el problema, ¿no? O si, a veces, en muchos casos, la cirugía puede esperar hasta disponer de algunas pruebas diagnósticas, ¿no? Como un estudio de imagen o un estudio de laboratorio, ¿no? Las causas se clasifican en realidad según la edad, ¿no? Ahora también se pueden eh, identificar según el lugar del dolor. No, vamos a empezar con las causas, ¿no? Generalmente se clasifican en menores de 2 años, pues presenta cólicos, el ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, y gastroenteritis, ¿no? Vamos a ver que la gastroenteritis es una patología que se repite mucho, tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces es un tema que vamos a tratar hoy día también. Y sobre todo es la que requiere un manejo no complejo, pero sí hay que entender el porqué. Bien, entonces, en adultos, pues ya hay otros tipos de causas como gastritis, apendicitis, ¿no? Infecciones, ¿no? Las patologías más frecuentes, según en la localización, es según cada cuadrante. Si nosotros vemos a una persona acostada con el abdomen descubierto, dividimos el abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? A los que a cada segmento se les da una denominación, ¿no? Generalmente en la parte superior derecha encontramos al hipocondrio derecho. Generalmente ahí encontramos lo que es el páncreas, nos puede dar molestias, por ejemplo, los cálculos de la vía biliar, ¿no? Algunas úlceras estomacales, entonces podrían estar reflejadas en esa parte del abdomen, ¿no? Exactamente al centro encontramos de repente dolor por por gastritis, las úlceras también estomacales, encontramos molestias de acidez, indigestión, ¿no? Hay problemas, hay dolor reflejo del páncreas también. Entonces, dolor reflejo se llama cuando el páncreas está en un lugar y duele en el lugar donde está ubicado, pero también puede irradiarse a un lado más lejos de su localización, ¿no? Entonces llamamos un dolor reflejo al dolor de la pancreatitis, porque no solamente duele en el epigastrio, sino también en el hipocondrio derecho, ¿no? Los cálculos biliares de igual manera son dolor reflejo, ¿no? En el hipocondrio izquierdo vemos ya lo que son las úlceras duodenales,
¿no? Luego en la parte central se dividen los flancos, derecho, izquierdo, y el mesogastrio, ¿no? Que es la parte del centro. Generalmente aquí encontramos lo que son molestias o dolores provenientes de los riñones, ¿no? Lo que son los cálculos renales, infecciones de orina, ¿no? Otro tipo de molestias como estreñimiento, ¿no? O alguna enfermedad inflamatoria intestinal se refleja en los flancos, ¿no? En la parte central del abdomen, que es el mesogastrio, inicia, por ejemplo, lo que es el dolor de la apendicitis. Nosotros eh, en medicina vemos en lo que es que el dolor de la apendicitis no inicia en el lugar que conocemos, ¿no? Que es la fosa ilíaca derecha, sino que el dolor migra. ¿Qué quiere decir que migra? Que inicia, como vamos a ver en esta imagen, que el dolor migra. Entonces, el dolor generalmente inicia en el mesogastrio, que es al centro del abdomen, posterior a un tiempo baja hacia el hipogastrio, que es la zona más o menos del vientre, donde lo podemos ver aquí, y finalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces es un dolor que migra, ¿no? Que viaja. Eh, es por eso es importante que en las evaluaciones médicas nosotros seamos bastante exactos al momento de preguntar si es que estamos evaluando a alguien o al momento de narrar cómo ha sido, si en el caso de que seamos pacientes, ¿no? Es importante que sepamos dónde empezó el dolor, eh, luego de cierto tiempo dónde se ubicó, y finalmente dónde está, hace cuánto tiempo empezó, esos detalles son importantes, ¿no? Y es importante también en casa poder observarlos, ¿no? Eh, bueno, y finalmente en la parte inferior encontramos ambas fosas ilíacas, derecha e izquierda, eh, donde encontramos, como ya les había comentado, en la fosa ilíaca derecha el dolor de apendicitis, hay hernias también que se presentan en ambas fosas ilíacas, las hernias inguinales son bastante frecuentes que se localicen ahí, ¿no? Y en el caso del hipogastrio, pues las infecciones de orina son bastante frecuentes, sobre todo en mujeres. No quiero decir que en varones no se presenten, sino que es en menor este porcentaje, ¿no? Pero en mujeres las infecciones de orina generalmente son más frecuentes y se localiza el dolor ahí en el hipogastrio, ¿no? Ahora también podemos encontrar enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Y diverticulares, como les había comentado anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago cómo sería el manejo, pues, ¿no? Para el tipo de dolor abdominal que se presente. Cuando es agudo, en niños, sobre todo, la evaluación médica debe ser inmediata. Bien, debe ser inmediata. No debemos esperar a que se complique. Bien, en niños la evaluación médica es inmediata. En adultos sí cambia un poco el manejo, porque, como les comentaba, eh, en adultos, el dolor generalmente, el dolor migratorio, pues es en adultos. Entonces hay que observar primero al paciente y luego llevarlo a una evaluación médica. Bien, en el caso de los pacientes con dolor abdominal crónico, pues en una evaluación médica también, ¿no? No esperemos más tiempo a que se pueda complicar. Ahora es importante que nosotros no brindemos analgesia o analgésicos hasta que lo pueda evaluar un personal médico, ¿no? Para tener un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque los analgésicos, lo que llamamos medicamentos para el dolor, generalmente enmascaran este dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un niño que está, o un adulto que está debutando con dolor por apendicitis, por ejemplo? Sabemos todos acá que la apendicitis pues es un cuadro quirúrgico, ¿no? Hay que operarlo. Entonces, si nosotros iniciamos brindando analgesia o brindando algún medicamento que calme el dolor, desde el inicio, entonces se enmascara el dolor desaparece y al momento de que pues en algún momento lleguemos a la evaluación médica vamos a llegar sin dolor y esto dificulta la evaluación.
¿no? Dificulta la evaluación para el personal médico. ¿Por qué? Porque en muchos casos la apendicitis pues, puede llegar a reventarse, causar una septicemia y se complica mucho más el cuadro, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente no tiene dolor? El dolor es muchas veces indicativo de, como vemos en la imagen, de palpar, de tocar el abdomen y saber dónde está, ¿no? Dónde está la, la molestia en este caso. Entonces, es importante que no brindemos analgesia ni ningún otro medicamento hasta que podamos tener un diagnóstico definitivo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No, perfecto. Entonces pasamos al siguiente problema, que sería la gastroenteritis aguda, que como les había comentado, pues es bastante frecuente tanto en niños como en adultos, ¿no? Es una de las patologías que más se ve en las emergencias, ¿no? Esta gastroenteritis también se denomina intoxicación alimentaria. ¿Qué ocurre? Ocurre cuando uno ingiere alimentos o agua que están contaminados, ¿no? Contaminados por algunos microorganismos que pueden ser bacterias, parásitos, virus o toxinas, ¿no? Generalmente su duración oscila entre los 5 y 7 días y se puede extender hasta los 14 días, ¿no? Los microorganismos más frecuentes son, pues, o la causa más frecuente de esta gastroenteritis, de esta intoxicación alimentaria, son las infecciones, como ya les había comentado, por este tipo de microorganismos, ¿no? Generalmente el 90% de estas gastroenteritis o de estas intoxicaciones son por microorganismos. La más frecuente generalmente en niños es por virus, ¿no? El virus, el rotavirus, ¿no? Y ya a partir de adultos generalmente ya se presentan otro tipo de microorganismos como bacterias y algunos parásitos, ¿no? También hay otras causas. El 10% de la causa de estas intoxicaciones puede estar asociado a fármacos. Por ejemplo, hay antibióticos o algunos antiácidos que producen diarrea o algunos producen estreñimiento. Entonces, este cambio puede estar asociado a fármacos. También a problemas nutricionales, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa o intolerantes al gluten, ¿no? Pueden generar también este tipo de problemas gastrointestinales. Los síntomas del tipo de intoxicación alimentaria más común inicia generalmente luego de 2 a 6 horas después de ingerir el alimento que está contaminado, ¿no? El tiempo, claro, puede varía de acuerdo a cada organismo, ¿no? Según la causa también, ¿no? Los síntomas más frecuentes es el dolor abdominal, la diarrea, hay fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náusea, vómitos, y ya cuando se presenta mucha debilidad podría llegar a ser grave, ¿no? Puede estar ya un paciente complicado. ¿Cuáles serían las complicaciones en este caso? No, la primera y la más importante y la que vamos a aprender a manejar es la deshidratación, ¿no? Puede haber una deshidratación severa, ¿no? Hay alteraciones hidroelectrolíticas que son significativas. ¿Qué significa una alteración hidroelectrolítica? Hay una pérdida de electrolitos en nuestro cuerpo como sodio, potasio, cloro, que son electrolitos importantes, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione, ¿no? Puede haber la diarrea abundante, que puede presentar rasgos de sangre, ¿no? Al haber mucho vómito, puede haber incapacidad para rehidratarse de manera oral, ¿no? Ahora es más frecuente que pacientes con factores de riesgo se puedan complicar, ¿no? ¿Cuáles son los pacientes con factores de riesgo? Generalmente los lactantes, menores de 3 meses, ¿no? Cuando ya presentan ciertos criterios y ciertas características, que lo vamos a ver en un cuadrito, cuáles nos indican la deshidratación, entonces es un paciente con factor de riesgo. Bien, pacientes con malnutrición, ¿no? Que estén desnutridos o que presenten alguna inmunodeficiencia, ¿no? Como por ejemplo pacientes con cáncer o pacientes con VIH, ¿no? Aquí se han movido los círculos, pero aquí vemos que la causa más frecuente de deshidratación son las pérdidas excesivas. ¿Pérdidas excesivas de qué? De líquido y de electrolitos, ¿no? Hablamos de pérdidas en los problemas gastrointestinales,
que vemos que es por la diarrea, el vómito, como les mencionaba, hay algunos antiácidos o laxantes, ¿no? Que a veces nos excedemos en la dosis y puede generar problemas gastrointestinales, ¿no? Y renales, ¿no? Entonces vamos a ver, por eso el tema de hoy es gastrointestinales y genitourinarios, ¿no? Donde vemos la poliuria, que es miccionar mucho, orinar mucho, y en los pacientes que, por ejemplo, consumen medicamentos diuréticos, ¿no? Los diuréticos son medicamentos para orinar. Y pacientes, por ejemplo, con algunas comorbilidades, como por ejemplo nefropatías que sufren del riñón, ¿no? Entonces, las dos primeras causas vemos de las patologías que causan pérdidas excesivas para que pueden generar deshidratación son las gastrointestinales y renales, ¿no? Ahora, ¿cómo valoro la deshidratación? ¿No? ¿Cómo sé si mi paciente o la persona a la que yo le voy a brindar un manejo o una atención tiene algún cuadro de deshidratación? ¿No? Vemos en este cuadro que la deshidratación se puede clasificar en 3 estadios, ¿no? Hay una deshidratación leve, que generalmente no es detectable clínicamente, pero nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? La deshidratación clínica, o le llamamos una deshidratación moderada, y una deshidratación severa, a lo que ya le llamamos un shock clínico, ¿no? Entonces, en la primera parte, en la deshidratación leve, generalmente hay síntomas y signos. ¿Qué son síntomas? Son lo que el paciente presenta, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, y signos son lo que nosotros podemos evaluar, ¿no es cierto? Entonces, en la deshidratación leve hay síntomas como, por ejemplo, la apariencia no cambia, la apariencia está normal, si el paciente pues es eh, moreno o tiene su coloración normal, no la pierde, a veces se ponen pálidos, se hunden los ojos, ¿no? En este caso la apariencia es normal, está alerta, ¿no? Está consciente, orina normal, o sea, la orina no cambia, el color normal de la piel, y sobre todo las extremidades están calientes, ¿no? No pierde temperatura. ¿Hay algunos signos que se pueden evaluar? Sí. ¿Qué puedo evaluar? El color de la piel, tocando las extremidades que estén calientes, los ojos que no estén hundidos, las mucosas que estén húmedas. ¿Qué significa? Que yo le pido que saque la lengua y la lengua se ve todavía brillante, ¿no? Como si hubiera tomado agua, ¿no? Está brillante, está húmeda, ¿no? Ahora, hay signos vitales que se deben evaluar también. Está la frecuencia cardíaca, está normal. Recuerden siempre que hay que evaluarlo de acuerdo a la edad, ¿no? La frecuencia cardíaca puede variar en niños, sobre todo en lactantes y adultos, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio es normal, no está respirando de una manera pues superficial ni rápida, ¿no? Sino normal. Los pulsos periféricos están normales. Mencionábamos en la parte de evaluación de signos vitales, los pulsos periféricos, ¿no? Por ejemplo, en el pulso radial, que hemos visto donde podemos evaluarlo, ¿no? Que es en la muñeca. Ahora también hay pulso pedio, pulsos popliteo, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces los pulsos periféricos están normales, el relleno capilar debe ser menor a 2 segundos. ¿Qué es el relleno capilar? Se preguntarán. El relleno capilar es cuando nosotros presionamos el dedo, presionamos una uña, por ejemplo, y vuelve a su color rosado normal, ¿no? Entonces, cuando hay problemas eh, vasculares o deshidratación, entonces el tejido tiende a demorarse en en regresar a su coloración normal. Entonces nosotros presionamos la uña y debe regresar a su color normal. Esto significa que hay un buen relleno capilar y debe ser aproximadamente en menos de 2 segundos, ¿no? Si tarda más tiempo, entonces hay un problema ahí. Ahora, la turgencia de piel, la turgencia de la piel es normal. ¿Qué es la turgencia? La turgencia es que es una piel elástica, ¿no? No se siente como una piel acartonada, ¿no? Generalmente el órgano más grande del cuerpo es la piel y está siempre súper hidratado. Entonces nosotros tenemos que al tocar la piel sentirla pues turgente, ¿no? Como elástica.
y no acartonada. Y la presión arterial normal, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los valores normales de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial? ¿Se acuerdan cómo evaluar los signos vitales? ¿Cuáles eran los rangos normales? Carlos Eduardo, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para la frecuencia cardíaca, si se encontraba entre 60 y 100 latidos por minuto, quiere decir que tiene una frecuencia normal. Para la presión arterial, era si digamos que el ritmo era menor a 120 en sistólica y menor a 80 en diastólica, también sería lo normal. Correcto, entre 120 y 80, ¿no? La presión arterial y la frecuencia respiratoria. Entre 12 a 19 respiraciones por minuto. Eso sería. Correcto, sí. Entre 12 a 19 o 12 a 20 se puede considerar también. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Entonces, esos serían los rangos normales, ¿ya? Los rangos normales de los signos vitales que debemos aprender a evaluar, ¿no? Como les dije desde el inicio, no podemos ver si algo está alterado si no conocemos cuál es la normalidad, ¿no? Entonces, a ver, eso sería en la parte de una deshidratación leve. ¿Qué pasa en una deshidratación moderada o una deshidratación clínica? Generalmente aquí la apariencia ya está alterada, no vemos a un paciente que está con los ojos hundidos, ¿no? Un poco aletargado. ¿Qué significa aletargado? Que está un poco somnoliento, irritable, ¿no? Alterado, ¿no? Entonces, eso ya lo encontramos en la deshidratación moderada. Ahora también hay disminución de la diuresis, que significa que disminución de la orina. Entonces vamos a empezar a observar que el paciente no va con frecuencia al baño, a pesar de que de repente trata de hidratarse por vía oral o tomando líquidos, pero no va a orinar. Entonces, ¿qué pasa aquí? El cuerpo humano en su infinita sabiduría para poder guardar líquidos porque está deshidratado, entonces los riñones de alguna manera dejan de filtrar, dejan de funcionar y con la finalidad de que pueda acumularse líquido, ¿no? Entonces el paciente va con menos frecuencia al baño a orinar. El color normal de la piel no cambia, las extremidades se mantienen aún calientes. Entonces, ¿qué signos voy a evaluar? ¿No? La apariencia, o es decir, el estado de conciencia, ¿no? Que esté irritable, letárgico, ¿no? Aún las extremidades aún se mantienen calientes, el color de la piel está normal, ¿no? Los ojos ya se encuentran hundidos, por ejemplo, ¿no? Generalmente la órbita ocular se hace más profunda, ¿no? Y hay como sobresalen las ojeras a veces en los pacientes, ¿no? Entonces, por eso nos podemos dar cuenta. Las mucosas están secas. ¿Qué pasa cuando yo le pido que saque la lengua? Ya la lengua se ve como acartonada, ¿no? Hay taquicardia, que significa que aumenta la frecuencia cardíaca, hay taquipnia, significa que aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente va a estar respirando de forma superficial, ¿no? No va a ser una respiración completa. Aún los pulsos periféricos están normales, es decir, que si yo le toco el pulso en la en el pulso radial, por ejemplo, va a estar normal, lo voy a sentir con la misma intensidad, ¿no? Claro que el latido va a estar un poco más frecuente porque recordemos que está con taquicardia, pero la intensidad del latido va a estar normal. Bien, el relleno capilar se mantiene, más va a ser menor de 2 segundos, ¿no? Hay pérdida de turgencia de la piel, aquí ya encontramos que la piel ya va a estar un poco más seca, más acartonada, ¿no? Y la presión arterial va a estar normal. Entonces, hay algunos signos de alarma. Cuando yo encuentro, por ejemplo, que la apariencia, el nivel de conciencia del paciente ya está un poco alterado, irritable, además tiene los ojos hundidos, está con taquicardia, con taquipnia y además la piel está seca, todos estos son signos de alarma. Entonces yo ya me tengo que alistar o preparar para llevar a mi paciente por emergencia, ¿no? O tener otro tipo de manejo.
¿no? O más o menos identificar que mi paciente se puede agravar en cualquier momento, ¿no? Y llegar a una deshidratación severa o a un shock, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que mi paciente ya está en shock? ¿No? ¿Cómo sé que ya está en una deshidratación severa? Por ejemplo, aquí ya hay alteración completa del nivel de conciencia. El paciente va a estar desorientado, no va a estar orientado ni en tiempo, ni espacio, persona, o puede estar muy somnoliento a veces, que no permite una buena comunicación, ¿no? La piel va a estar muy pálida, va a ser, a veces se pone por la deshidratación una piel moteada. ¿Qué significa moteada? Como si tuviera pequeños hematomas, ¿no? Pequeños moretones en la piel como violáceos, ¿no? Entonces, son características de una piel, pues, que está perdiendo hidratación, ¿no? Las extremidades ya van a estar frías, ¿ya? Va a haber una alteración progresiva de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué signos evalúo? Igualmente va a haber taquicardia, va a haber taquipnia. Al momento de yo evaluar el pulso periférico, al momento de evaluar el pulso radial, por ejemplo, el latido va a estar muy débil, ¿no? El paciente va a estar con taquicardia, yo voy a sentir que late con bastante frecuencia, pero el pulso lo voy a sentir apenitas, no tan fuerte como, como pues en una paciente que no tiene ninguna deshidratación, ¿no? El relleno capilar va a ser mayor a 2. ¿Qué significa? Que cuando yo le presione el dedo sobre la uña, va a demorar más de 2 segundos o se va a tomar más tiempo de regresar a su color normal. Y pues aquí ya lo encontramos con hipotensión, ¿no? Ese signo o ese parámetro que la presión arterial esté menos de 120/80 ya nos indica que hay un shock, ¿no? Ahora, este cuadrito, yo sé que muchos de repente no manejamos lo que son los términos como tal, pero lo he colocado para poder explicarles la siguiente lámina que les voy a presentar, ¿no? Hay varios tipos de deshidratación en la parte médica, ¿no? Como les explicaba, hay una importante pérdida de electrolitos, sobre todo, de agua y de electrolitos. Entonces, en medicina manejamos 3 tipos de deshidratación, lo que es la deshidratación hipertónica, isotónica, hipotónica. Entonces, cuando es hipertónica, nosotros perdemos más agua que en este caso sodio, ¿no? Entonces, la isotónica es igual cantidad de agua y de sodio. Y la hipotónica cuando hay más pérdida de sodio. Entonces, si se dan cuenta, no solamente nosotros debemos hidratarnos con agua, sino que hay pérdidas importantes de electrolitos o de agentes bioquímicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, cuando hay una diarrea muy severa, los electrolitos que más se pierden es el sodio y el potasio, ¿no? La pérdida es más importante cuando la pérdida de líquido es por heces, a diferencia de cuando la pérdida de líquidos es por vómitos. Cuando es por vómitos perdemos más cloro, ¿no? Entonces, son parámetros bioquímicos que a veces nosotros no tenemos conocimiento y solamente tratamos de tomar líquidos, ¿no? De tomar agua, pero vemos que es mucho más allá, ¿no? Ahora, también es importante que estos parámetros se puedan evaluar, ¿no? También la función renal se debe evaluar. Como lo hemos visto, en una deshidratación la función renal está bastante afectada, ¿no? Entonces hay que evaluar factores como la urea, la creatinina, ¿no? El nitrógeno ureico. Son factores que se deben evaluar, ¿no? Y solicitarlos al momento de llevarlo por emergencia. Ahora también se pide una gasometría venosa. ¿Para qué? Para ver el pH del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo entra en un estado de deshidratación se vuelve más ácido porque hay una pérdida de bicarbonato. Entonces el cuerpo entra en un estado de acidez que podría perjudicar órganos sensibles como los riñones y como el cerebro. Bien, entonces es importante que sobre todo en niños tengamos estos datos en cuenta. Bien, y la glucemia, que generalmente se encuentra el paciente con hipoglucemia, o es decir, la glucosa baja, por falta de ingesta, ¿no? Y esto se debe tener en cuenta siempre para el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? El objetivo principal de estos
cuadros por intoxicación alimentaria o llamado gastroenteritis, es reducir los episodios de diarrea, ¿no? De diarrea o de vómito si se presentara, ¿no? La desnutrición y en caso de niños, pues que pueda generar un retraso en el desarrollo físico y mental, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Por ejemplo, en niños, en lactantes o en niños menores de 2 años, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para prevenir que no haya diarrea es la lactancia. No hay que suspender la lactancia materna, por ejemplo, si es un niño que está amamantando, no hay que suspender la lactancia materna, ¿no? En niños y adultos, por ejemplo, el consumo de alimentos y el agua de manera segura, es decir, agua hervida, ¿no? Alimentos que estén correctamente desinfectados, lavados, ¿no? La higiene de manos, ¿no? Antes y después de consumir alimentos. Y en caso de niños, pues la vacunación. Generalmente, como les había comentado, la infección viral por niños es lo que la causa más frecuente, ¿no? Por el rotavirus. Entonces, es una infección que se puede evitar con una vacuna, ¿no? En primer lugar, siempre va a estar la rehidratación oral como tratamiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la rehidratación oral eh, está indicada en solo deshidrataciones leves y algunas moderadas, ¿no? Por ejemplo, no hay que tratar de dar una rehidratación oral en un paciente que está con una deshidratación severa o en shock, ¿no? Por ejemplo, ni tampoco cuando hay disminución del nivel de conciencia, cuando hay vómitos intensos, cuando es un paciente que tiene una patología renal de base como insuficiencia renal, ¿no? O si estoy sospechando de repente alguna patología quirúrgica, ¿no? Entonces ahí no brindamos esta hidratación oral. Ahora, ¿por qué es importante con qué voy a hidratar al paciente? Porque en muchos casos nos llega mucho a la emergencia, por ejemplo, pacientes que nos indican que se han estado hidratando, entre comillas, con Esporade, Gatorade. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos en la lucha de que los pacientes entiendan que esto no hidrata en realidad, ¿no? Porque si vemos en los ingredientes de estos líquidos, encontramos generalmente eh, azúcar, dextrosa, ácido cítrico, ¿no? Son componentes que no nos aportan a la hidratación ni a la pérdida de electrolitos, ¿no? Encontramos carbohidratos, calorías, encontramos 20 miliequivalentes por litro de sodio, ¿no? Entonces, no llega, si nos damos cuenta en este cuadrito, cuánto es que necesitamos de, 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 de sodio, ¿no? Aproximadamente 150. Y aquí el sodio eh, solamente nos está dando 20 mil equivalentes, ¿no? Ahora el cloruro, potasio, no cumple con los requerimientos para poder hidratarnos como debe ser, ¿no? A diferencia de los sueros rehidratantes que, por ejemplo, que encontramos en las farmacias, ¿no? Lo más común son las salvadoras, ¿no? O los que nos brinda el MINSA de salud, ¿no? Que son las entidades públicas de aquí del Perú. Generalmente están fabricadas y formuladas para que no solamente nos rehidrate de manera de recuperar el líquido, sino también de recuperar los electrolitos que estamos perdiendo. Bien, entonces tiene una concentración de 1000 equivalentes de cloruro, de sodio, de potasio, ¿no? Que sí cumple con los requerimientos que nuestro cuerpo necesita. Ahora, eh, gracias al mercado, pues, y en vista de que muchos niños pues no querían tomar estas sales de rehidratación, pues se crearon otras opciones como Electroral, Frutiflex, Pedialyte. Es importante que ya vienen saborizadas, ¿no? Pero es importante que nosotros al momento de rehidratarnos compremos siempre los productos que están fabricados para lo que fueron diseñados, ¿no? Entonces recordemos que el Gatorade, Esporade, eso no hidrata y de alguna manera lo que estamos consumiendo, pues es glucosa, ¿no? Y no nos aporta los requerimientos que necesitamos.
En cuanto al tratamiento farmacológico, los antibióticos generalmente, como les había mencionado, pueden ser la causa de las gastroenteritis pueden ser de causa viral o causa bacteriana, ¿no? O causas, u otras causas, ¿no? Como nutricionales o por fármacos. Entonces, el uso de antibióticos solamente está en las gastroenteritis agudas, se va a limitar salvo una indicación médica. ¿Por qué? Porque hay que asegurarnos de que la diarrea en este caso es por un agente bacteriano. Bien, recordemos que los antibióticos no se da para infecciones virales. Bien, los virus no se mueren, entre comillas, con antibióticos. Bien, entonces, el claro ejemplo, por ejemplo, es un resfriado, ¿no? A veces los virus son los que producen resfriado. ¿Y qué hacemos? Nos tomamos una amoxicilina, ¿no? Y es más, a veces ni siquiera cumplimos la dosis como debe ser, con la cantidad de días que debe ser, en el horario que debe ser, sino que tomamos una pastilla y pensamos que ya nos curamos, ¿no? Y no es así en estos casos. Bien, entonces los antibióticos siempre quedan limitados a indicaciones médicas. ¿Y cómo sabe el médico, por ejemplo, o el personal de salud que me está atendiendo, cómo sabe cuándo se van a brindar antibióticos? ¿Cómo se sabe cuando una infección es bacteriana o viral? Pues se hace un cultivo, ¿no? Se solicita una muestra de heces o un coprocultivo, un cultivo de heces, y ahí se puede saber pues si el agente, el microorganismo que lo está causando, pues es una bacteria y se brinda el tratamiento. Los antidiarreicos tampoco se utilizan, sobre todo en niños. El uso está indicado básicamente por el médico igualmente. Los antieméticos, ¿qué son los antieméticos? Son medicamentos que cortan las náuseas, ¿no? O que cortan el vómito, ¿no? Su uso sí se utiliza, pero básicamente solo es exclusivo para el manejo intrahospitalario. Bien, entonces generalmente está indicado pues, en los pacientes que tienen vómitos muy frecuentes, muy intensos, ¿no? Entonces el uso es exclusivo intrahospitalario. ¿Qué puedo brindar? ¿Qué sí puedo brindar? Generalmente hay medicamentos que se llaman los probióticos, ¿no? Lo que van a hacer estos probióticos son aumentar la flora buena intestinal, ¿no? Sabemos que nuestro cuerpo no solamente tiene, en caso de una infección, bacterias, microorganismos, ¿no? Sino que también tiene ciertos parásitos o ciertos microorganismos que son buenos para nosotros, ¿no? Entonces, estos los fortalecemos con los probióticos. Hay probióticos que son naturales, por ejemplo, los encontramos los probióticos son microorganismos vivos, ¿bien? Son microorganismos vivos que los encontramos en algunos alimentos naturales, como por ejemplo, alimentos generalmente fermentados, ¿no? Como el yogur, el suero de la leche, en el tofu también. Entonces, son medicamentos, perdón, son microorganismos que están vivos, que son levaduras, un tipo de hongos, ¿no? Que, este, que favorecen nuestra flora gastrointestinal. Ahora, hay los prebióticos también, que es un tipo de fibra vegetal, ¿ya? Y estos favorecen el crecimiento de los probióticos, que son los vivos, ¿no? Encontramos en alimentos como manzanas, cebolla, ajo, linaza, avena, cebada, ¿no? Son fuentes naturales, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si por ejemplo, mi hijo o un adulto, ¿no? Está en ese momento con diarrea o con náuseas? Entonces, para eso, el mercado, pues, sacó los medicamentos probióticos, ¿no? Que aportan, pues, salud intestinal. En el caso de niños, por ejemplo, está el Biogermin, el Biogaia, que son medicamentos, pues, de venta libre, y que no generan pues ningún daño, ¿no? Y es más, favorecen a que haya una mejor salud intestinal y podría ayudar en lo que es el cuadro clínico en ese momento, ¿no? Y para adultos, pues la enterogermina, que son ampollas bebibles, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que también ayudan en el cuadro clínico.
En niños, en los casos moderados y adultos en casos severos. Bien, el manejo debe ser hospitalario inmediato. Bien, en niños no esperemos a que pues, presenten eh, signos que sean de gravedad. Inmediatamente cuando nosotros sospechamos de que ya tiene algunos signos de alarma, inmediatamente llevarlo para un manejo hospitalario, ¿no? Y en adultos sí se puede manejar desde casos moderados, pero cuando tenemos la certeza de que estos signos de alarma pues no se pueden manejar en casa, ¿no? Y ya está un poco más orientado a una deshidratación severa. Entonces, el manejo hospitalario debe ser inmediato para la hidratación y el manejo farmacológico ya por vía endovenosa, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Enrique, te escuchamos. Buenas noches. Talía, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Talía. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta, por ejemplo, en caso de la gastritis detectada por la bacteria Helicobacter pylori, Ujú, dijo que tenemos bacterias buenas, ¿no? Que nos ayudan a poder sí. digerir, pero Ujú. por ejemplo, a mí me detectaron eso, pero cuando tomo leche o yogur me cae mal, pesado. ¿Qué es lo Ya, que yo podría comer o poder liberar? este tipo de cuadros clínicos, generalmente la idea es erradicar, el tratamiento es erradicar este tipo de bacterias, ¿no? Eh, el tipo de alimentación depende mucho de cada organismo. Entonces, si yo eh, por ejemplo, tengo el diagnóstico y no puedo comer, no puedo tomar leche, no puedo tomar ciertas cosas, hay que suspenderlas hasta erradicar esta bacteria, ¿no? Como te digo, el tipo de alimentación depende mucho de cada persona, porque si bien es cierto, generalmente la gastritis es por esta bacteria, no significa que en todo se manifieste de igual manera. Entonces, el tratamiento, la terapia, en el caso de gastritis es erradicadora. O sea, la idea es eliminar este helicobacter eh, para que no genere ningún daño en las paredes estomacales, ¿no? Ahora, el tratamiento es con antibióticos también, la brinda el médico, aproximadamente entre 14 y 30 días es el tratamiento, con antibióticos eh, y otro tipo de medicamentos. Lo que podría, por ejemplo, recomendarte en este caso, que no va a hacer daño, es los probióticos, ¿no? Consumo de bastantes probióticos, ya sea de manera natural, como lo hemos visto, o el uso de pues esas ampollas bebibles que también ayudan bastante a lo que es la regeneración de la flora. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias. Ya, listo, Delia, gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Para pasar a la parte de problemas genitourinarios. ¿Todo claro? Va a haber al final un caso clínico también para poder evaluarlo. A ver, ¿qué nos dice Cecilia? La gastritis, no entiendo muy bien tu pregunta, Cecilia, por favor, ¿podrías reformularla? Flor, buenas noches, te escuchamos. Doctora, buenas noches. Una consulta. Sí, El hinchazón del estómago, vómitos, hinchazón o dolor, ¿qué podría ser?
Es bastante amplia tu pregunta, Flor. La hinchazón del estómago, como lo hemos visto, puede estar localizada en diferentes cuadrantes, diferentes sectores. Entonces, habría que buscar una evaluación médica para poder identificar cuál es la causa de la molestia. Ah, en la parte de abajo, o sea, del cuadrante de abajo, no me acuerdo cómo se llama. Igualmente, Flor, generalmente es ese tipo de signos, porque son signos que se evalúan. No, normalmente solo narrándolos no es imposible poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces es importante una evaluación médica, algún médico o personal de salud que pueda palpar, tocar, identificar con pruebas de laboratorio, también el apoyo de estudios de imágenes o de laboratorio, nos podrían dar un diagnóstico más acertado. Ah, ok, gracias. Ya, perfecto. Carlos Hugo nos dice, ¿el cólera es una forma de gastroenteritis? Sí, correcto, el cólera es una enfermedad bacteriana, ¿no? Una enfermedad bacteriana que pues, produce una deshidratación. La característica del cólera, básicamente, es que, pues, te lleva a una deshidratación severa muy, muy rápido, ¿no? La cantidad de diarrea, pues, es copiosa, es acuosa, entonces los pacientes se deshidratan muy rápido, y sí, es una forma de gastroenteritis. ¿Alguna otra pregunta, algún aporte? Me gustaría escucharlos o leer en el chat algún aporte, pregunta. Es un tema que en algún momento lo hemos visto, que sea con un familiar o nosotros mismos como pacientes. Yanela, buenas noches. Buenas noches, Miss. Una consulta. Por ejemplo, cuando hacemos actividad física o estamos corriendo, ¿por qué a veces nos duele la parte, a ver, ¿cómo te puedo decir? Del hipocondrio derecho, un poco más abajo? Ya. Cuando haces actividad física, ¿me dices? Claro, cuando empiezo a correr bastante, pues me duele la parte del hipocondrio derecho más abajo. Se podría decir que es el flanco derecho. Ya. Generalmente es por el tema de la respiración. Cuando nosotros estamos muy agitados, a veces respiramos de una manera pues más agónica, más profunda, y pues a veces podemos llenarnos de gases que inflaman ciertas partes del intestino, y el intestino es un órgano que es muy, muy, muy vascularizado y con muchas terminaciones nerviosas. Entonces, cualquier cambio a nivel intestinal o en las paredes, por ejemplo, en las paredes del intestino, genera algún tipo de dolor tipo de hincón o retorcijón, como lo conocemos, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay dolor asociado a problemas que cambian el patrón respiratorio de las personas, podría generar algún tipo de dolor. Por ahí podría estar explicado tu pregunta, ¿no? Sí, Miss. Ya, perfecto. Ani nos dice... Mi madre me daba panetela cuando había problemas estomacales en la familia. ¿Qué tan bueno es o no es recomendable? Andy, me gustaría que nos expliques qué es panetela, porque yo no tengo conocimiento, que nos expliques un poquito y a ver, poder orientarnos y saber de repente si es favorable o no. Ana Isabel, buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches. Yo quería hacer una consulta solamente para clarificar. Dice aquí en el tratamiento farmacológico, dice en niños en casos moderados y adultos en casos severos. ¿Al adulto mayor lo tengo que considerar como caso moderado? El adulto mayor hay que considerar que es es una persona de riesgo o una persona en riesgo.
¿Ya? Entonces, siempre hay que considerarlo a niños como adultos mayores como niños. Ah, ok, ya, ya. Esa era mi pregunta, muchas gracias. Gracias, muy buen aporte porque es algo que no había considerado en las láminas. Sí, es buen aporte. ¿Alguna otra pregunta? Marilyn nos pregunta si la enterogermina, ¿cómo debe tomarlo con receta médica? No, no, Marilyn, es un medicamento de venta libre que generalmente viene por unidades por millón. Entonces, hay enterogermina para niños, o sea, niños no tan lactantes, sino niños ya adolescentes, podemos decirlo, y con unidades por millón con más concentración para adultos. Bien, entonces hay ciertas dosis. Generalmente la dosis indicada es cada 12 horas. Entre 8 y 12 horas se puede tomar, entre 2 a 3 veces al día se puede tomar, ¿no? Si bien es cierto, no es un medicamento que no se considera como un medicamento como tal, sino como un regenerador de la flora. Entonces, si bien es cierto, no va a causar daño en nuestro organismo, pero igual son microorganismos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Si bien es cierto, son saludables, no hay que excedernos de la dosis. Entonces, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la cantidad, ciertos criterios en realidad, ¿no? Según la cantidad de diarrea o las veces con las que esté acudiendo al baño, por ejemplo, se puede tomar entre 2 a 3 veces al día. Judith nos pregunta, ¿la diarrea afecta la hemoglobina? En realidad, no, salvo que pues sea una diarrea ya que esté causando una diarrea sanguinolenta, ¿no? Significa que ya es un tipo de infección bacteriana generalmente, que es asociado a salmonella, shigella, ¿no? Entonces son bacterias que causan pues diarreas sanguinolientas y ahí sí podría estar afectada la hemoglobina. Carlos Hugo nos pregunta, buena pregunta, sobre los rehidratantes como el Gatorade. ¿No es buena para los deportistas de alto rendimiento, ya que ellos sudan mucho? Sí, en realidad el Gatorade se creó en algún momento para los deportistas porque presentaban cuadros de hipoglucemia. Entonces, el malestar que tenían se presentaba por pérdida de líquidos y de glucosa. Entonces, en un primer momento, estas bebidas rehidratantes aportan glucosa. Entonces, cuando hay una pérdida importante, estoy hablando, si bien es cierto, el Gatorade tiene algún componente de sodio, algún componente de cloro, no tiene, pero en un cuadro clínico como la gastroenteritis, no nos da el requerimiento, no nos da el aporte suficiente. Entonces, para los deportistas de alto rendimiento que pues pierden sobre todo líquido, glucosa, en mayor cantidad, y sodio, a veces por el sudor, ¿no? Entonces, para ellos sí les cubre el requerimiento que pierden, ¿no? Entonces, para ellos fue creada este tipo de bebidas. Andy nos dice, es un remedio casero a base de arroz hervido y con zanahoria, con sal, y se toma como un zumo. Claro, sí, hay que tener en cuenta que en los casos de deshidratación, de diarrea, no se suspende la alimentación y no se suspende el consumo de alimento, ya mientras sean alimentos pues hervidos, que estén correctamente lavados. Entonces no tendría por qué eh, eh, afectar o causar un daño, ¿no? A no ser pues que hayan ciertos criterios como pues que el paciente esté con vómitos pues muy intensos o que ya no tolere nada por vía oral, ¿no? Ni siquiera el agua y esto genere que vomite más. Entonces hay ciertos criterios,
pero este tipo de alimentos que son hervidos, ¿no? Y generalmente son remedios caseros que se hierven, entonces eso no tendría por qué causar ningún daño. Ya, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la parte de urgencias genitourinarias. Bien, la primera causa y la más frecuente en realidad de una urgencia genitourinaria que requiere una evaluación son las infecciones del tracto urinario, ¿no? Hablamos de tracto urinario porque no es solamente, como muchos tenemos la creencia de que la vía urinaria es solamente el riñón, y no es así. Vamos a ver que es todo un tracto, ¿no? Un segmento, donde cada porción de ese segmento, pues tiene un nombre diferente conforme se vayan presentando las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, llamamos ITU o una infección de tracto urinario, y tiene múltiples presentaciones clínicas, ¿no? Está dentro de las enfermedades infecciosas más frecuentes, incluso en pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que nos encontramos en nuestra casa, ¿no? Estamos propensos, como les decía, sobre todo las mujeres, y luego les voy a explicar por qué, a tener una infección de vía urinaria, incluso, perdón, los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Los pacientes que están hospitalizados durante estancias muy prolongadas o incluso por el simple hecho de estar hospitalizados porque están más en contacto con otro tipo de microorganismos en el hospital, ¿no? Entonces ellos también corren bastante riesgo de tener unas infecciones de tracto urinario. Generalmente la orina, el tracto urinario como tal, es estéril, ¿no? Excepto la parte más distal, es decir, la que se encuentra más hacia la parte genital de la uretra. Entonces, esto lo explica, por ejemplo, me gustaría que me confirmen esto, o de repente no, que cuando ustedes alguna vez han dejado una muestra de orina, generalmente las mujeres nos dicen, ¿no? Va a dejar su muestra de orina, elimine el primer chorro y solamente el chorro medio lo deja en el vasito, ¿no? O sea, se hace su higiene, orina un poco en el water y la mitad del chorro va en el frasquito. ¿Les han dicho así alguna vez cuando han dejado una muestra de orina? Sí, ¿correcto? Así es. Entonces, esto pasa porque el tracto urinario normalmente debería ser estéril. Entonces, si nosotros en el chorro medio encontramos algún tipo de microorganismo, entonces ya nos confirma la presencia de una infección, ¿no? Pero si yo, ¿qué pasaría si yo orino directamente en el frasquito que me están pidiendo la recolección de muestra? Entonces, la orina podría ser un barrido de los microorganismos o de las bacterias que están en la parte distal de la uretra. Sabemos que la uretra es la parte la parte final del tracto urinario por donde expulsamos la orina, ¿no? Entonces, al estar en contacto con los genitales, pues esa es la parte que está un poco más contaminada, ¿no? Ahora, la ITU es el nombre genérico que incluye muchos cuadros clínicos según la localización y el tipo de paciente que esté afectado, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo es la estructura del sistema urinario, ¿no? En la parte izquierda de su pantalla es el caso de un varón y en la parte derecha de una mujer, ¿no? Cuando hablamos de una infección del tracto urinario superior, cuando incluye riñones, en el caso de varones, la próstata, y hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Solo riñones y próstata en el caso de varones, ¿no? Por ejemplo, hay unos cuadros de abscesos dentro del riñón o de las glándulas suprarrenales, ¿no? Que son los cuadros que están aquí, que están sobre los riñones. Entonces, ahí hablaríamos de tracto urinario superior. De los riñones hacia abajo, hablamos del tracto urinario inferior, que involucra los uréteres
y la vejiga y la uretra. Bien, entonces, ¿por qué las mujeres, esto aquí viene la explicación, por qué las mujeres estamos más propensas a tener infecciones de vía urinaria? ¿No? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, como lo hemos mencionado, la uretra va por todo el trayecto del genital, ¿no? En el caso de los varones, la uretra recorre todo lo que es el pene, ¿no? En el caso de mujeres, la uretra es más corta, ¿no? Porque está en contacto directo solamente con la parte del meato urinario de la vagina y nada más. Entonces, la uretra es mucho más corta que en los varones. Entonces, al estar más en contacto con la parte genital, está más propensa a que las bacterias puedan ingresar y generar, por ejemplo, una cistitis. Una cistitis la llamamos a una infección en la vejiga, ¿no? Y si estas cistitis son mal curadas o dejamos pasar mucho tiempo, hay un tipo de reflujo vésico ureteral que la orina contaminada sube, entonces podría causar una infección en los uréteres, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es de que las infecciones en la vía urinaria en varones no voy a decir que no se presenta, pero sí se presenta en menos cantidad, ¿ya? Porque las bacterias tendrían que recorrer, pues, mucho tramo para poder llegar a la vejiga, que sí se presenta en algunos pacientes, ¿no? Entonces, es por eso la explicación. Ahora, cada lugar de este tracto urinario presenta ciertos síntomas, signos y síntomas, ¿no? O molestias. Por ejemplo, cuando hay una infección renal, una infección de los riñones como tal, como lo había mencionado en el primer cuadro de los segmentos del abdomen, el dolor pues es en los flancos generalmente, donde está ubicado los riñones, ¿no? El dolor es en la espalda baja y localizada generalmente en alguno de los lados, ¿no? En alguno de los lados de los riñones. Aquí encontramos fiebre, hay temblores, escalofríos, náuseas y vómitos, ¿no? En la parte de la vejiga, cuando hay una infección en la vejiga, el nombre médico es cistitis aguda. Aquí encontramos más síntomas. Si nos damos cuenta, en la parte de la pielonefritis de los riñones, pues los dolores son bastante inespecíficos, ¿no? No nos indica exactamente qué podría ser, ¿no? Simplemente es un dolor en la espalda o a un costado, y tengo otros síntomas como fiebre, temblor, náuseas, vómitos, pero no me dice exactamente qué. En cambio, a diferencia de las infecciones en la vejiga, en la cistitis, ya las manifestaciones clínicas son más localizadas. ¿Por qué? Porque los pacientes van a tener polaquiuria. ¿Qué significa? Que van a tener esa urgencia de ir a orinar más veces, ¿no? Y orinan en pequeñas cantidades, ¿no? Hay dolor también para orinar, hay sensación de ardor al orinar. Entonces, por ahí ya estas manifestaciones o estas molestias ya nos orientan a un diagnóstico, ¿no? Además, hay, como lo había mencionado, dolor en la zona abdominal baja, que es el hipogastrio, ¿no? Hay dolor al orinar y a veces cambia el color de la orina y se puede presentar a veces la orina con rasgos de sangre, ¿no? Entonces, eso ya nos indica más o menos un diagnóstico. Y por último, las uretritis o las infecciones en la uretra como tal, hay ardor al orinar y se encuentra, lo característico de este tipo de infecciones es que se encuentra pus o alguna secreción purulenta, ¿no? Por la uretra. Generalmente estos cuadros o estas molestias o la infección en esta parte del tracto genitourinario generalmente se da por infecciones de contacto sexual, ¿no? Entonces, generalmente encontramos estas manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo diagnostico yo algún tipo de infección en este tracto? Generalmente es por un examen de orina, que es lo más simple que se puede solicitar, y si el personal de salud que está evaluando el cuadro lo amerita, pues pueden solicitar un urocultivo. ¿Qué significa un urocultivo? Que toma una pequeña
muestra de la orina y la cultivan. Significa que la exponen a determinadas condiciones para poder determinar cuál es el agente que está causando la infección, ¿no? Entonces, según eso, se brinda el tratamiento que en este caso son los antibióticos. Para todos los casos de infecciones en el sistema urinario, el tratamiento es el antibiótico. Bien, y todos los antibióticos son bajo indicación médica. Es importante resaltar que no es recomendable simplemente por las molestias o por el cuadro clínico que se presente, ir a la farmacia y tomar el medicamento que nos indique el farmacéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque como les he explicado, son por diferentes causas de microorganismos. Entonces, no está recomendado tomar un antibiótico que no es específico para ese tipo de microorganismos. Bien, entonces, no todos los antibióticos son iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es, al tomar un antibiótico incorrecto, arrasar con toda la flora y hacernos más resistentes. La bacteria se hace más resistente. Y en algunas condiciones, pues, a veces los medicamentos, cuando en realidad los necesitemos, los antibióticos, ya no nos van a hacer efecto, porque las bacterias se hacen resistentes a este tipo de antibióticos, no de medicamentos. Entonces, siempre es bajo indicación médica. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta para pasar a la parte práctica? Sí, profesora. En el caso buenas noches. En el caso de las infecciones urinarias, la fenazopiridina por lo general, cuando hay mucha molestia, es indicada por el médico. Sí, correcto. La fenazopiridina es un analgésico sí, urinario. No es en un primer momento, ¿podría el personal de enfermería, por ejemplo, si estás dispensando medicamento, en caso de que no hubiera un médico en el momento, porque yo sé que es prescripción médica, ¿no? Pero se podría para aliviar... Claro. Estamos hablando, sí. Sí, aquí en estos casos la analgesia no está contraindicada. O sea que no se contraindica el uso de analgésicos. En este caso, analgésicos me refiero pues a los que quitan el dolor en general, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Hay muchos medicamentos analgésicos. También hay medicamentos analgésicos urinarios. ¿Qué significa? Que son específicos para la vía urinaria, como es el caso de la fenazopiridina. Entonces, en estos casos, cuando hay dolor a nivel de este tracto urinario, no está contraindicado el uso de analgésicos, está contraindicado el uso de antibióticos. Bien, entonces, otra cosa que quería ampliarles con los medicamentos, con los antibióticos específicamente, es de que si nosotros tomamos un antibiótico que nos han recomendado en la farmacia, por ejemplo, antes de que nos hagan un examen de orina o un cultivo específicamente, el cultivo sale alterado por la presencia de este antibiótico, que nos puede cubrir o no, pero sale alterado. Entonces, es importante que toda toma de antibióticos sea bajo indicación médica y luego de habernos realizado los exámenes de orina u urocultivo que soliciten, ¿no? Entonces, no antes, para que no salgan los resultados alterados. Bien, espero que haya respondido tu pregunta, Marcela. Sí, claro. Muchísimas gracias. Perfecto, Marcela. Sí, doctora, no necesariamente un adicto presenta dolor, ¿verdad? No siempre. A veces las infecciones se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa? Generalmente, sí, Ana Isabel también nos pregunta lo mismo. Sí, en mujeres, en varones también, puede haber bacteriuria asintomática. ¿Qué significa? Que hay colonización de bacterias, pero las personas son asintomáticas, ¿no? Entonces, esto se puede observar en cambios
como la coloración de la orina o que presenten una orina con sangre, por ejemplo. Entonces, no genera molestias, no genera síntomas, pero hay ciertos cambios, ¿no? Entonces, a esto se denomina bacteriuria sintomática y también requiere tratamiento antibiótico. Perfecto. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, pasamos a la parte del caso clínico. Bien, entonces tenemos el caso práctico. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Tenemos un paciente varón de 48 años de edad, no tiene antecedentes de interés, que acude a urgencias por presentar en las últimas 24 horas vómitos y dolor abdominal. No hay fiebre, pero sí refiere que tiene deposiciones abundantes. No nos especifica cuánto, ni cuántas veces está yendo al baño, ni qué características tiene, ¿no? Solo nos dice que está con deposiciones abundantes. Refiere haber consumido alimentos en una carretilla cerca de su centro de labores, o sea, que esté expuesto a que haya comido algún tipo de alimento contaminado, ¿no? Al examen físico, nosotros evaluamos y tiene un dolor abdominal difuso. Difuso significa de que no nos especifica exactamente en qué cuadrante del abdomen está, ¿no? Hay un dolor difuso, ¿no? Las mucosas orales están secas, las extremidades no tienen alteraciones en la temperatura, es decir, que no están frías las extremidades. La presión arterial está en 120/80, la frecuencia cardíaca en 80 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 16 respiraciones por minuto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué diagnósticos presenta el paciente y qué manejo inicial tendría con este paciente? A ver, ¿quién se anima? Andrés nos dice una jeca que es una gastroenteritis. Correcto. Judith, te escuchamos. Judith, se desanimó Judith. Bien. Entonces, a ver, Andrés nos dice una gastroenteritis, correcto. Em, Carlos Hugo, ¿a qué te refieres con una gastroenteritis moderada? Si nos dices una gastroenteritis moderada, significa de que hay una gastroenteritis leve o una gastroenteritis severa. Te refieres al estado de deshidratación, ¿no? Porque la gastroenteritis es un diagnóstico único, ¿no? Como nos dice André, correcto, ahora sí. Carlos Eduardo nos dice gastroenteritis y deshidratación clínica. Correcto. Bien, entonces tenemos dos diagnósticos, ¿no es cierto? Gastroenteritis es uno y genera una deshidratación clínica. ¿Por qué criterios han llegado a la conclusión de que hay una deshidratación moderada o una deshidratación clínica? Carlos Eduardo, te escuchamos. Yo llegué a esa conclusión porque, como menciona, las mucosas orales están secas, pero sus extremidades no tienen alteraciones en la temperatura. También en la presión arterial hay una diferencia, pero la frecuencia cardíaca es estable junto con sus respiraciones. Parece que todavía no ha llegado a lo que es el shock clínico. Correcto, correcto, Carlos Eduardo. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien que difiera con este diagnóstico? ¿Alguien que no esté de acuerdo?
Ivette nos dice vómitos abundantes. No nos especifica, Ivette, no asumamos a veces en el cuadro clínico cosas que no menciona. Dice, acude por presentar en las últimas 24 horas vómitos. No nos dice si son abundantes, no nos dice qué características tiene, ¿no? Entonces, presenta vómitos. Entonces, eso refuerza lo que puede ser el tema del diagnóstico de deshidratación, ¿no? Pero no nos especifica, de repente ha sido un vómito en 24 horas, nada más una vez en el día, ¿no? Entonces, de que presenta vómitos, sí, y que eso favorece o refuerza la deshidratación, sí. Bien, entonces, si todos estamos de acuerdo con los diagnósticos, ¿qué manejo inicial tendrían con este paciente? Si este paciente, por ejemplo, estuviera en casa, fuera un familiar, o sea, todavía no llega a urgencias, por ejemplo. Carlos Hugo nos dice rehidratación oral, Marilyn nos dice sales de rehidratación, inicio de sales rehidratantes. Muy bien, todos coincidimos en que la rehidratación debe ser oral, ¿no es cierto? Es un paciente que no está con esta alteración del estado de conciencia, no tiene vómito, no nos indica al menos que sean vómitos muy, muy profusos, abundantes, ni con una frecuencia pues que no tolere la vía oral, ¿no? Entonces, todos llegamos a la conclusión de que la rehidratación debe ser oral. ¿Qué otro medicamento tendrían? ¿Qué otro medicamento le darían a este paciente? Probióticos, nos dice Ana Isabel. Muy bien, muy bien. Podemos empezar desde ya con el uso de probióticos. Andy, ¿solicitaría un examen de laboratorio para respaldar un diagnóstico? Sí, sí se puede solicitar desde ya unos análisis de laboratorio si tú lo consideras. Sin embargo, en el manejo, generalmente como es un paciente adulto, no tiene signos de alarma, ¿no? Como para llevarlo a urgencias, me refiero, ¿no? No tiene signos de alarma, entonces generalmente los exámenes de laboratorio en adultos se espera hasta el final, ¿no? En el manejo ya hospitalario, ¿no? Pero si tú de repente deseas adelantar, ¿no? Se puede solicitar los exámenes de laboratorio, sí. Probióticos, nos dice Carlos Hugo, también. Entonces, brindamos antibióticos a este paciente ya, le damos algún antidiarreico, algún antibiótico, le damos algo para el dolor. No, no es cierto. Marcela, menciona el cuadro que el paciente tiene dolor abdominal. ¿Le damos algún analgésico, de repente un paracetamol, o le damos un ibuprofeno, un naproxeno? ¿Le damos algo para el dolor? Judith nos dice que no. Ana Isabel nos dice no antibióticos. Andy nos dice al menos que esté prescrito por un especialista. No necesariamente por un especialista, Andy, pero al menos luego de una evaluación médica. Bien, luego de que haya pasado una evaluación, pues, médica, ¿no? Ana Isabel le daría paracetamol y Carlos Hugo nos dice que para el dolor sí. ¿Qué le darían para el dolor? ¿O por qué le darían para el dolor? Judith nos ha respondido, mire, no, porque podríamos dejar evidenciar síntomas que podrían complicarse. Correcto, para el dolor abdominal quedamos que no se brinda analgesia. ¿Ya? El dolor abdominal, independientemente del cuadro con el que se presente, no se brinda analgesia. ¿Por qué? Porque podría tratarse de un cuadro quirúrgico. ¿Qué pasa si el paciente se necesita operar? ¿Qué pasa si más adelante se complica?
podría enmascarar el dolor, correcto, Ivette. Entonces, ¿qué pasa si no simplemente es una gastroenteritis, ¿no? Sino que de repente es un cálculo que se ha asociado de repente a una gastroenteritis, por ahí tienen su gastroenteritis, pero también el paciente está vomitando, no por la gastroenteritis, sino porque tiene un cuadro, un cálculo biliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, enmascara, ¿no? Enmascara el dolor. Bien, entonces quedamos en que no antibióticos y no analgesia, no antieméticos, no se brinda ningún medicamento para cortar las náuseas, ¿no? Entonces, tenemos luego, con el paso del tiempo, este paciente poco a poco va presentando alteración en el nivel de conciencia, palidez, ojos hundidos, la presión arterial pasa a ser 90-50, la frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto. Ahora, ¿qué diagnósticos presenta el paciente y cuál sería el manejo de aquí en adelante? Andy nos dice, los signos vitales están estables. Solo se recomendaría hidratarse con electrolitos. ¿Les parece que los signos vitales están estables en este caso? Ya pasó el tiempo y han reevaluado al paciente. Profesora, a mí me parece que está alterado la presión, las funciones vitales, ha bajado la presión, la frecuencia cardíaca ha subido y la frecuencia respiratoria también. Correcto, Ya. ¿no? Entonces, Carlos Eduardo nos dice, Andy se refería al primer caso, allá. Antes sí, las funciones vitales estaban estables. Ahorita ya Carlos Eduardo nos dice que tiene un shock clínico. Correcto, ya pasó a un shock severo, perdón, a un shock clínico, a una deshidratación severa, ¿no? Flor nos dice deshidratación leve. ¿Por qué llegas a esa conclusión, Flor? Y Judith nos dice se debe iniciar líquidos por vía. ¿Qué vía? Endovenosa, intravenosa, muy bien. Está bien, entonces aquí netamente el manejo viene a ser hospitalario, ¿no? Carlos Hugo nos dice porque los parámetros están alterados. Flor, si los ojos están hundidos, es un criterio para deshidratación severa, no leve. ¿Ya? Entonces, es un criterio para considerar shock clínico o deshidratación severa. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos que presenta el paciente? La gastroenteritis y shock clínico, ¿correcto? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? De acuerdo, perfecto. Y el manejo de aquí en adelante es un manejo hospitalario, ¿cierto? Ya lo llevamos por emergencia, por urgencia. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿O ustedes, hay alguien que me diga, no, yo a pesar de que tiene un nivel de conciencia alterado, le brindo rehidratación oral? Manejo hospitalario por emergencia, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, manejo hospitalario, muy bien. Bien, entonces todos hemos aprendido hoy cómo es el manejo de un paciente con problemas, los más frecuentes, ¿no? Hemos tratado los más frecuentes, que engloba varias manifestaciones clínicas, ¿no? En el caso de diarrea, en el caso de vómitos, qué hacer, cómo debería ser la asistencia o el manejo, ¿no? En este caso, y qué signos y síntomas considerar para considerarlo como algo severo, moderado, ¿no? ¿Qué signos de alarma? Entonces, espero que les haya servido la clase de hoy, que les haya sido productiva. Si no hay ninguna otra pregunta,
culminamos con la 5ª sesión el día de hoy. Y no se vayan para que participen del Kahoot y puedan tener más puntos en su examen para los que no lo han dado. Gracias a ustedes nuevamente por su presencia y por su participación. Nos vemos el día viernes en la última sesión. Buenas noches con todos.